el Señor sabe por qué nos ha traído a las que estamos aquí reunidas en esta mañana, ¿cierto? A las hermanas que están siguiéndonos por Zoom también muy buenos días, bienvenidas. Vamos a iniciar esta mañana en oración. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias por traernos aquí en esta mañana, las que estamos aquí reunidas. Gracias, Señor, por las hermanas que están conectadas desde su casa, Señor. Tú conoces sus motivos, Padre amado, por los cuales no pueden estar hoy aquí en comunión con nosotras. Señor, amado Padre, encomendamos a ti esta mañana, encomendamos a ti, Señor, esta clase, Padre amado. Que sea tu Santo Espíritu tocando cada uno de nuestros corazones, Señor. Que nuestra mente sea abierta, que nuestro corazón sea dispuesto, Padre, a escuchar tu palabra, que podamos entenderla, Padre Celestial, y que nuestras vidas puedan ser transformadas, Señor. Tu palabra es poderosa, Padre amado. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos, Padre. Permite que en esta mañana estemos concentradas, Señor. Quita, Señor, de nosotras cualquier distracción que nos quiera apartar del propósito que tú tienes para nosotras en esta mañana. Te lo pedimos, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, como somos poquitas, vamos a poder participar más. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio de los nombres de Cristo, porque no voy a poder con este computador. Y vamos hoy a nuestro punto número 8, ¿verdad? Estudiamos la semana pasada el principio de identidad. Hoy vamos a estudiar un punto maravilloso, el punto de la vida, ¿cierto? Cristo es esa fuente de vida inagotable, es esa fuente de vida eterna. Entonces vamos a estudiar diferentes nombres de Cristo que nos amplían el concepto de qué es la vida en Cristo, ¿sí? Entonces ya sabemos que Jesús es la vida, no nos cabe la menor duda, ¿cierto? Porque estábamos muertas en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivas, ¿cierto? Tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces vamos a ir a estudiar cada uno de esos atributos de Cristo, por los cuales Cristo nos da esa nueva vida. Entonces el primer punto que encontramos ahí es Cristo, el pan de vida. Vamos a ir a Juan 6:35. No sé si alguna lo tiene, lo lea en voz alta, o yo ya lo tengo acá. Sí, hermana Nina, gracias. Amén, amén. ¿Nos estaba hablando de un pan textualmente? No, ¿cierto? No está diciéndonos que nos lo comamos como de pronto en algunas congregaciones, ¿cierto? No nos está hablando de un pan textual, de un pan físico. No nos está hablando de un alimento físico, pero sí está haciendo un símil, una metáfora, está usando el pan para para ilustrarse a sí mismo. ¿Por qué usa el pan aquí Cristo para ilustrarse? Este es uno de los 7 yo sois que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué usa el pan? ¿Qué características tiene el pan físico? Sacia el hambre, ¿cierto? ¿Qué más? Es rico, ¿no? Nos gusta mucho el pan, hay algunos que nos gusta mucho el pan y el olor, ¿cierto? Nos alimenta, nos da energía. De hecho, en el Antiguo Testamento recuerdan que se hacían panes de trigo, que era para las ceremonias importantes para los sacerdotes, y el pueblo comía pan que no era de trigo, era más económico, de cebada, ¿cierto? Pero igual el alimento era esa fuente, el principal alimento de la época de Cristo.
¿sí? Era un alimento importantísimo en esa época. Más que ahora, porque ahora los nutricionistas nos dicen mucho que no podemos comer mucho pan, ¿cierto? En ese momento era como ahora el arroz, era muy importante en la dieta de ese momento. Por eso Cristo usa el pan como una ilustración de lo que él significa. Él es el sustento, ¿sí? Él es el que nos da, él es ese alimento vital que nosotras necesitamos, como era el pan en esa época. Y vemos que él habla de yo soy el pan de vida, después lo leemos después de que en Juan 6:5 encontramos un milagro maravilloso, ¿cierto? Encontramos la alimentación de los 5,000 y vemos cómo ahí el pan, cuando el Señor le pregunta a Felipe que le dé alimento a todas estas personas, Felipe le dice, ¿qué le dice? ¿Dónde compraremos pan? ¿Por qué? Era mucho, ¿cierto? Era muy costoso además. 200 denarios. Está hablándonos a hoy de 200 días de salario mínimo, por decirlo de alguna manera. Eso en cuentas a hoy, eso son más de 6,5 millones de pesos, ¿cierto? Y estábamos hablando de solo el pan, no estábamos, era pan y pescado que les dieron, ¿cierto? Además estábamos hablando solo de una porción, no que los saciara, sino que pues, les diera algo, ¿no? Como que los alimentara, pero no saciara. Y el Señor entonces hace el milagro maravilloso y los deja saciados y sobreabundan, ¿cierto? Sobran 12 canastos, dice la palabra del Señor. Y después de eso vienen a buscarlo y él dice, en el versículo 26 dice, estaban buscándolo, dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis, ¿cierto? Y él les dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece, la cual permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces, de esa comida, de ese pan es el que estamos hablando, del pan que no se va a dañar o a llenar de moho, ¿cierto? Es ese pan, esa vida eterna, ese alimento que permanece. Ese es el pan del cual el Señor está ilustrando. El pan verdadero. Leemos un poquito más adelante, un poquito más adelante, el versículo, en el versículo 32, por favor. El niño que tú estabas leyendo. En el 30, Nino, por favor. Amén, amén. Entonces vemos cómo ellos estaban buscando era que les volviera a dar el maná que una vez Moisés les había dado en el desierto, ¿verdad? ¿Qué nos muestra aquí? ¿Qué les muestra aquí Jesús con lo que dice? Les muestra dos verdades. Primero, no fue Moisés el que les hizo el milagro del maná, ¿cierto? Sino que fue su Padre, nuestro Padre Celestial. Y segundo, dice que ese no era el verdadero pan. El verdadero pan es ¿quién? El que da vida. ¿Qué quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, a ese pan es el que nos estamos refiriendo. Entonces, vemos que que el pan significa, entonces, ese alimento que es esencial para la vida. Sin Cristo, nosotras, sin su alimento, no podemos vivir, ¿cierto? Segundo, además, el pan lo comían ricos, lo comían pobres, ¿cierto? Entonces, el pan es adecuado para todos, a todos nos gusta. No es alguien que a los pobres les guste, que a los ricos no les gustan, no. El pan es adecuado para todos, por eso también usa el símbolo del pan, porque Cristo es el pan y es para todos.
sea, no es para unos o para otros, es para todos. El tercer punto que quiero hacer referencia acá es que el pan en ese tiempo, ahora no tanto, pero en ese tiempo, era un alimento que se comía todos los días, ¿cierto? Nosotras tenemos que alimentarnos de Cristo todos los días. Necesitamos esa fuerza que nos da el Señor, ese alimento, ese aliento que nos da, la fuerza que nos da el alimentarnos todos los días de su palabra. Entonces nuestro cuerpo no puede sobrevivir mucho tiempo sin el alimento físico, pero no puede sobrevivir un día sin que nos alimentemos. El día que nosotras no oramos, el día que nosotras no leemos la palabra del Señor, estoy segura que es un día en que estamos separadas de la comunión de Él, ¿sí? En que estamos más expuestas al pecado, en que estamos más expuestas a caer, a dejarnos llevar por las cosas de este mundo. Entonces no podemos vivir sin alimentarnos cada día de ese pan que es el pan de vida. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto. Entonces ya entendimos por qué esa ilustración del pan de la vida. Bueno, y un punto más que se me olvidó acá, es que el pan produce crecimiento, ¿cierto? Sin Cristo nosotras no podemos crecer, no podemos madurar, no podemos ser esas cristianas maduras que el Señor está esperando. El alimento sólido, ¿sí? Entonces, sin la palabra de Dios no vamos a poder. Vamos entonces ahora hacia el siguiente punto. Es que las hojitas, como estamos continuando el tema, las tenían, ¿a alguien le falta hojita? Caramba, no traje, yo debo tener aquí. Vamos a ver con el tema, entonces no hemos cambiado hojita, pero ya va César a darles hojita. Bueno, el siguiente punto que ahorita les traen la hojita, pero el siguiente punto es la vida, ¿cierto? Cristo es la vida. Entonces vamos a Juan 14:6. Ahí adelante. Amén. ¿Sí? Nadie viene al Padre sino por mí, porque sabemos que Cristo es el único camino para llegar a Dios. ¿Sí? Y dice, soy el camino, la verdad y la vida, porque Él es, ya habíamos dicho, ¿no? La fuente de vida eterna. Él es la vida que nos da en abundancia. Entonces en Jesús encontramos la verdadera vida. Leamos también Juan 10:10, ahí adelantico. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿cierto? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, Él es nuestra fuente de vida eterna, nuestra fuente de vida abundante. Separadas de Dios estamos muertas, ¿cierto? Estamos sin vida. La palabra dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Y por Cristo vinimos a ser salvos y a tener esa vida eterna. Entonces, también dijo Jesucristo, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, Él es esa fuente de vida. Nosotras tenemos que vivir nuestra vida en la voluntad del Señor, ¿cierto? No podemos vivir nuestra vida separada de Él. No podemos vivir nuestra vida sin entender que venimos aquí para adorar, para vivir una vida en santidad, para vivir una vida piadosa. Esa es la vida que tenemos que vivir. Es la vida que vino a mostrarnos Cristo cuando vino a la tierra. ¿Sí? Y es la vida que nosotras tenemos que seguir. Veamos el punto 3.
La luz de vida. Esta otra ilustración que usa Cristo es el otro yo soy, ¿cierto? Otro de los grandes yo soy. Él dice entonces, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué ahora aquí ya vimos cómo dijo yo soy el pan? Ahora yo soy la luz del mundo. ¿Por qué usaría la luz como una manera para que entendamos lo que es él? Amén, ¿cierto? Dice ahí, ¿no? Eh, no andar, el que me sigue no andará en tinieblas, ¿cierto? Porque la luz ilumina todo, como dice Nino. Y cuando se prende el foco, cuando se prende la luz, no estaba hablando de la luz especial, pero cuando se prende el foco, él no ilumina solo, si hay una luz en esta sala, no ilumina solo a uno, sino ilumina a todos, ¿cierto? Entonces, ilumina tanto las cosas bellas como las feas, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando estamos cerca, cuando nosotros somos salvos, cuando vemos que delante de la santidad de Dios el pecado es revelado, es cuando empezamos a sentir y a entender que estamos haciendo mal. Claro, pero cuando estamos en tinieblas, como no vemos, pensamos que nadie ve lo que hacemos y pensamos que todo lo que hacemos está bien. Así vive el mundo. El mundo vive en la oscuridad, vive en las tinieblas, vive pensando que lo que están haciendo está bien, ¿cierto? Solo cuando realmente nosotras venimos a Cristo, que es la luz del mundo, es cuando nos damos cuenta esa vida tan horrible que llevábamos antes. Es cuando reaccionamos como dice Nino. Así es. Entonces, otro elemento importante de la luz es que la luz guía, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estudiado en el Antiguo Testamento, en Éxodo, que hoy también lo vimos en Números, de esa columna, que era la columna de nube durante el día, ¿cierto? Pero la columna de fuego en la noche. ¿Por qué? Era la columna que también servía, señalaba el camino, ¿cierto? Les mostraba cuál era la voluntad del Padre, hacia dónde tenían que dirigirse. Entonces, también Cristo es esa guía para nosotros. ¿Sí? Es ese tipo de luz que nos enseña, que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Cristo nos revela la voluntad del Padre a través de su palabra. Y así es que nos tenemos que comportar. Veamos entonces Juan 6, ahí mismo, un poquito atrás, 6:31 al 35. 6:31 al 35. Ah, no, perdónenme. No. Veamos Juan 3:19, perdón. Ese era del punto anterior. Juan 3:19. ¿Qué dicen, Nino? Uh -huh. Amén. Ahí está escrito, ¿no? El mundo quiere seguir viviendo en tinieblas, porque no quieren que les digan, no quieren ver el pecado, no quieren que les digan que están actuando mal, ¿cierto? Que están separados de Dios. Entonces, el Señor nos revela a través de Él la voluntad del Padre. Y acaba con las tinieblas. ¿Sí? El que me sigue no andará en tinieblas, dice la palabra del Señor. Vamos a ir a ver que esas tinieblas no son solo de, digamos, no está hablando solo de un tema físico, que sí, sino está hablando de esa luz que ilumina nuestra mente y nuestro corazón a través de la palabra del Señor. Entonces veamos Lucas 1:79. 1:79.
Amén. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. A eso vino el Señor Jesucristo, a dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros caminos, ¿cierto? Lo mismo que hablábamos ahorita de la columna de fuego. Caminar nuestros caminos, nuestros pies por caminos de paz. Entonces, importante, por eso es una bella y perfecta ilustración de lo que es Cristo. Cristo es la luz del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ilumina, porque nos revela el pecado, porque nos muestra el camino, ¿cierto? Porque también la luz va sobre todos, sobre lo bueno y lo malo, revela las cosas bellas, pero también deja ver lo malo que hay para que cambiemos, ¿cierto? Además, la luz es pura, la luz es limpia, o sea, no hay manera de manchar la luz, ¿cierto? Entonces, también es un reflejo, nuestro Señor es absolutamente puro, absolutamente puro. Entonces, es otro tipo de Señor. Y bueno, como decíamos, alumbra sobre todo. La luz entonces es para todos los hombres. Ay, qué rico. Y es en todo momento y en todo lugar. Entonces, por eso Cristo es la luz del mundo. Entonces, veamos el punto siguiente. La palabra de vida, ¿cierto? Vamos a primera de Juan 1:1. Amén. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Otra versión que yo tengo aquí dice, es la nueva versión internacional, dice, les anunciamos al que existe desde el principio, ¿cierto? A quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es palabra de vida. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan, ¿cierto? Que fue el discípulo amado. Él tuvo una relación íntima y estrecha con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo siguió hasta la muerte, ¿cierto? Allá en la cruz, ¿quién estaba parado? Juan, ¿cierto? Entonces Juan, y aquí lo vemos, vemos como él dice, les anuncio al que existe desde el principio, les anunciamos al que existe desde el principio, ¿cierto? O sea, que existe desde el principio, ¿a quién se está refiriendo? A Dios mismo, ¿cierto? Entonces les anuncia a Dios mismo. Cristo era Dios mismo. A quien hemos visto y oído, pero más entrañable, dice, lo vimos con nuestros propios ojos. Y más íntimo aún, lo tocamos con nuestras propias manos. Y Él es el pan de vida. Entonces, sabemos que esta palabra es verdad por esa antesala que nos hace Juan, ¿no? Lo vi, lo viví, lo toqué, y Él es el pan de vida. No hay duda de que Él es el pan de vida. Entonces, aquí Cristo, perdón, es la palabra de vida. Entonces, ¿a qué se refiere Juan con que es la palabra de vida? ¿Qué quiso decir? ¿Cierto? Eso es la palabra. Él es la vida, él es la palabra, él es la palabra misma, ¿cierto? O sea, exacto. Entonces, a través de Cristo tenemos este gozo y esa plenitud que nos da la palabra del Señor. Veamos Juan 1:14. Y de verdad. Entonces es la palabra y es la palabra que es verdad. Es el pan, es la palabra de vida, es esa palabra de verdad. Amén. Entonces, Cristo, entonces ya hemos visto Cristo, el pan de vida, Cristo, la luz, Cristo, la palabra de vida, ¿cierto? Vamos a ir a Cristo, la vida eterna.
Primera de Juan 5:20. Amén. Cuando dice este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿de quién está hablando? De Jesucristo, ¿cierto? Vamos a Juan 17:2-3, por favor. Dos, tres. Versículo 2 y versículo 3. Amén. Entonces, vimos en el versículo anterior que Cristo es el Dios verdadero y es vida eterna, ¿cierto? Y vemos aquí que, bueno, habla de que Dios es el único Dios verdadero, el Padre es el único Dios verdadero. De nuevo, nos confirma una vez más que el Padre y el Hijo son una misma persona, ¿cierto? Porque en ambos, la Biblia nunca se contradice, nunca se contradice. Así que si en un versículo nos está diciendo que Jesucristo es el Dios verdadero y en este versículo nos dice que el Padre es el Dios verdadero y sabemos que hay un único Dios, pues el Padre y el Hijo uno son. Así es. Entonces, y vuelve y habla, aquí nos enseña qué es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Entonces ya sabemos que Cristo es la vida eterna, ¿cierto? Pero ¿qué es la vida eterna? Volvamos a leer el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a que has enviado. Pues eso es la vida eterna, ¿cierto? Nosotras tenemos vida eterna en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Leámoslo en Juan 3:36. ¿Cierto? Sí, 3:36. Amén. Entonces miren que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotras creemos en el Hijo, ¿cierto? Entonces tenemos vida eterna. El Espíritu Santo está en nosotras, mora en nosotras. Él no lo dejó, ¿cierto? Como el Consolador. Entonces nosotras tenemos vida eterna. Y tener vida eterna es conocer al Padre. Conocemos al Padre a través del Hijo. No hay otro camino, ¿cierto? Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Exacto. Entonces, a través de Cristo conocemos al Padre y tenemos esa vida eterna, la que heredamos, ¿cierto? Heredamos ese reino de Dios. Entonces, veamos qué más es la vida eterna. Juan 6:40. Amén. Entonces, la vida eterna también es esa esperanza que tenemos, ¿cierto? De la resurrección en el día postrero. Sabemos que va a llegar en la segunda venida de Cristo. Vamos a resucitar. ¿Quiénes resucitarán primero? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, también es nuestra esperanza de vida eterna, ¿cierto? Y también es hacer entonces la voluntad del Padre. Es vivir en esa perfecta comunión con Él. Ahí estamos teniendo esa vida eterna, cuando estamos en esa perfecta comunión con el Padre, cuando hacemos su voluntad, cuando la reconocemos, aceptamos y vivimos conforme a esa verdad de la Escritura, ahí estamos manifestando que tenemos vida eterna, ¿cierto? Estudiando para esta clase, leía una pregunta de alguien que decía, si ya tenemos la vida eterna, ¿para qué seguimos? ¿Para qué el Señor nos sigue manteniendo en este mundo que nos toca pasar por tantas cosas, ¿cierto? Por tanta tribulación? ¿Por qué no nos lleva ya a ese reino maravilloso? ¿Por qué? ¿Por qué todavía estamos aquí en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Así es. Amén. Amén. Ese es nuestro propósito. Amén. Tenemos que ser
luz y sal para otros. Por eso seguimos acá, aunque ya tenemos vida eterna. No hay otro propósito. Tenemos que entender que eso es más importante que todas las cosas que pensamos que son importantes en nuestra vida. A veces le damos tanta importancia a las cosas seculares, a veces le damos tanta importancia a las cosas de este mundo y se nos olvida que si ya tenemos vida eterna, que si ya tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotras, ese no es nuestro propósito de seguir acá en esta vida. No. Tenemos una gran comisión que nos enseña Mateo 28, ¿verdad? Eso, por eso, ese es el propósito por el que estamos aquí. El Señor quiere que seamos un testimonio vivo de cómo se vive la vida eterna aquí en la tierra. Y eso es lo que estamos llamadas a hacer. Hacer un testimonio de vida eterna para otros que aún no tienen vida eterna, porque hay una cosa que es importante, y es que la eternidad no es solo para nosotros las creyentes, o para los creyentes, perdón, estoy hablando aquí en femenino porque estamos solo mujeres, pero no es solo para los creyentes, también es para los no creyentes. ¿Cómo van a vivir ellos la eternidad? En el infierno, ¿cierto? Es la muerte eterna. En tormento como el rico. No es una parábola, sino es la historia de Lucas, del rico y Lázaro, ¿cierto? Así es. Entonces, hay una realidad, hay una verdad, y es que la eternidad es para todos. Los que escojan vivir, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, van a tener vida eterna. Una vida gozosa, gloriosa. Vamos a tener, cuando en el día postero resucitemos, vamos a tener, como decía el hermano Octaviano el viernes, un cuerpo transformado, ¿cierto? Un cuerpo glorioso. Pero, de los que no, van a vivir también una muerte eterna. Amén. Amén. Entonces, tenemos una tarea que no podemos seguir aplazando, que no podemos seguir diciendo para más adelante, ahorita no tengo tiempo, más adelante yo le dedico un tiempo a escudriñar y a conocer las escrituras. Tenemos que conocer a Dios, ¿cierto? La palabra nos lo dice, es que escudriñemos las escrituras. Y conocer a Dios, tener esa relación íntima con Dios, es tener la vida eterna. Entonces no podemos dejar de gozarnos de eso, tenemos la oportunidad. ¿Cuántas personas no pueden tener la Biblia en las manos? Realmente para nosotras tener una Biblia no es difícil, no es costoso. El que hoy no tenga una Biblia, porque no quiere. Esa puede ser un propósito que nos hagamos este año nosotras como damas de la iglesia. Deberíamos hacer una campaña para salir y entregar Biblias afuera. Me parece que es algo que tenemos que hacer. Es que no podemos seguir demorando la tarea. No podemos seguir demorando delegando a otros, esperando que otros hagan y nosotras no haciendo. Cuando nosotras podemos hacer, no estamos haciendo, no nos estamos moviendo. Y ese es el único propósito por el que seguimos acá, para que hagamos. Entonces las invito a que este año de alguna manera hagamos algo para ponernos una meta de reunir, para comprar N cantidad de Biblias y salir un domingo después de la iglesia a distribuirlas. Porque a eso estamos llamadas. Entonces, quedemos resumiendo hasta aquí. Entonces, Cristo es la fuente de vida. Vemos en Mateo 19 y en Marcos 10, 17, en Mateo 19, 17 al 24, la historia del joven rico, que también está en Marcos 10, del 17 al 31, o en Lucas 18, del 17 al 30. ¿Recuerdan la historia del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? No, este es el de... Sí, no. Él se acercó al Señor, ¿cierto? Porque él sabía que él era fuente de vida, ¿cierto? Y él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? O sea, ¿qué? Amén. Esa es la historia del rico. Entonces, el rico tenía un conocimiento que hoy también tenemos nosotras, ¿cierto? ¿Quién es la fuente de vida eterna? Jesucristo. Entonces, por eso se le acerca y le dice, oye,
Dime qué tengo que hacer para yo también tener la vida eterna. Ya lo, cumplir los mandamientos. Y él le dice, todo eso yo ya lo he cumplido. Y luego, ¿será que a nosotras también nos falta eso para tener la vida eterna? Que miren, él no pudo deshacerse. Quizás aquí el Señor no le estaba diciendo que se volviera pobre, sino que tenía que entender cuál era la prioridad en su vida. ¿Estamos nosotras entendiendo cuál es la prioridad en nuestras vidas? No. Toca pensar, ¿sí? Si estamos actuando como el joven rico que no queremos, que no queremos entregar de verdad al Señor lo que le pertenece. No solo las riquezas, sino nuestro tiempo, nuestros dones. Así es. Entonces, el título de cristianas no es un trofeo, ¿sí? Que podemos ir saliendo y decir, miren, soy cristiana, tengo la vida eterna. Tenemos que trabajar, tenemos que, como lo mostró el Señor, deshacernos de esas cosas que todavía tenemos apegos de nuestra vida pasada y de verdad ir y trabajar en la obra del Señor. Entonces, dice, pues la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, así que tenemos una tarea que es escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Que es vivir conforme nos enseñan las Escrituras, conforme a la voluntad del Padre. Cuando nosotras somos salvas, tenemos una nueva ciudadanía, ¿cierto? Somos ciudadanas de dónde? Del cielo, ¿cierto? Tenemos ahora una ciudadanía que es con un carácter divino, ya no somos de este mundo. Entonces, tenemos que vivir para trabajar por esa ciudadanía, porque ahora somos ciudadanas del cielo. Que se note que estamos trabajando para esa ciudadanía y no para la de esta tierra. ¿Sí? Entonces, nosotras tenemos que estar vivas, pero vivas para el Señor. Vivas en Cristo, vivas para trabajar en la obra del Señor. Muy bien, entonces entendimos un poquito más qué es la vida eterna, qué es lo que el Señor busca con habernos regalado la vida eterna y aún tenernos en esta tierra, aunque no seamos ciudadanas ya de esta tierra. Definitivamente la evangelización, el mostrarles a los demás cómo pueden recibir la vida eterna, es nuestra tarea. Es Juan 5:39, vamos a Juan 5:39. Acá lo tengo, sí, señora. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Así es. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces, tenemos 2 compromisos ya han salido de acá. Escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Y también salir y ser sal y luz para otros. Dar testimonio de cómo vivimos nosotras como creyentes la vida eterna. Clarísimo. Listo. Vamos entonces al siguiente punto. Mercedita Blanquita, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Gloria a Dios. Hemos orado mucho por ti. Amén. Bendito sea el Señor. A Dios, la gloria y la honra para nuestro Dios. Qué bueno. Estábamos hablando precisamente de por qué el Señor nos sigue manteniendo acá si ya somos ciudadanas del cielo, Blanquita. Porque tenemos un propósito todavía. Tienes un propósito y por eso el Señor te tiene acá. Amén. Muy bien. Bueno, nuestra vida. Siguiente punto. Vamos a Colosenses 6:4. Cristo es nuestra vida. Colosenses 3:4. Amén. Cuando Cristo se manifieste, nuestra vida se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Bueno, entonces, la meta del cristiano, ¿cuál es? Ya hemos hablado un poquito, ¿cierto? Poner las cosas en nuestra mira en las cosas de arriba. Si leemos ahí un poquito antes de Colosenses, del versículo 4 de Colosenses, leamos desde el 1.
Colosenses 3, 4. Sí, 3, 1. Sí. Porfa, Yuraima. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, cada cosa de ¿Cierto? donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No es eso de la tierra, porque habéis muerto la vida andar cuando Amén. vuestra vida se manifieste de Dios. Amén, amén. Entonces miren que hemos resucitado con Cristo, ¿cierto? Cuando somos salvas, morimos a nuestra vida pasada y tenemos una nueva vida en Cristo, ¿cierto? En ese sentido, hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Nuevamente nos dice el propósito. ¿Para qué? Para ver, para mirar las cosas de arriba, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? Y esa es nuestra vida. Esa es nuestra vida. Para eso estamos aquí. Para eso es que Cristo se manifiesta. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra vida. Ya que nosotras seguimos afanándonos por las cosas de este mundo, pero estamos un poquito fuera, y me incluyo, no hemos entendido que ya esa no es nuestra vida. ¿Sí? Esa no es nuestra vida está manifestada en Cristo. ¿Sí? Para ver las cosas, o sea, tenemos que estar puestos nuestros ojos en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Amén. Entonces, no sé por qué nos cuesta tanto todavía aterrizar. Sí, así es. Está muy claro que entonces Cristo es nuestra fuente de vida, ¿cierto? Nuestra vida está en Cristo, Él nos resucitó a una nueva vida, ya tenemos vida eterna, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotras. ¿Todo eso para qué? Con un propósito, ¿cierto? Ya no somos esclavas más del pecado, ya no. Él vino a quitar a dar luz a las tinieblas, ¿cierto? Ya no vivimos más en tinieblas. Él vino a alimentarnos porque Él es el pan de vida, ¿cierto? Entonces tenemos todo para satisfacernos. No sigamos buscando las cosas que nos da este mundo, que no nos satisfacen de verdad. Todo lo tenemos en Cristo. Toda la vida la tenemos en Cristo y lo hemos visto en esta mañana, ¿cierto? Él es nuestra fuente de vida verdadera, la vida verdadera. La vida que tienen los de afuera, no nosotras, los de afuera, no es la vida verdadera, ¿cierto? Entonces, la vida verdadera la tenemos revelada aquí en las Escrituras. La vida verdadera es la vida que seguimos cuando vivimos una vida piadosa, agradando a Dios en todo lo que hacemos, como vivió Cristo, porque Él vino a mostrarnos eso, ¿sí? Que era vivir agradando al Padre en todo tiempo. Vamos al punto siguiente, porque si no, no vamos a alcanzar en esta mañana. Autor de la vida. En Hechos 3:15. Emita, buenos días. ¿Y mataste? Qué pena, hermana Ramona. Amén. Y matasteis al autor de la vida. ¿A qué se está refiriendo este hecho? ¿Cierto? Y ahí estaban hablando de que ¿a quién habían escogido? ¿A quién escogió el pueblo en lugar de a Jesucristo de que viviera ese día? A Barrabás, ¿cierto? Escogieron el mal, escogieron a un delincuente. Hoy es diferente el mundo a quien escogen. Hoy no es diferente, ¿cierto? No es diferente, así es. Siguen escogiendo a la muerte y no a la vida, porque es que Cristo es el autor de la vida y no lo escogieron,
no lo escogieron. Entonces, veamos el versículo, Hechos 3:15 se marca entre el segundo sermón que dio Pedro, ¿cierto? Cuando hizo el milagro de sanar al cojo. Había mucha gente reunida, ¿y qué hizo él? ¿Qué hizo el Espíritu Santo que moraba en Pedro ya? Proclamar el Evangelio, ¿cierto? Lo hizo de manera maravillosa. Y entonces dice, y mataste al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. Pedro siempre habló de la resurrección del Señor Jesucristo en todos sus sermones, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, el autor de la vida nos hizo semejantes a él, ¿cierto? El autor de la vida en ese sentido es realmente nuestro creador. Está hablando aquí de que Cristo es el autor de la vida física que tenemos nosotras acá, ¿cierto? Lo leemos en Génesis 1, 26 al 28. Lo voy a leer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Amén. Entonces, estamos hablando de nuestro creador, ¿cierto? O sea, físicamente Él creó nuestro cuerpo aquí en la tierra. Así que no solo nos creó a nosotros, sino creó a toda criatura, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, Cristo, que es Dios mismo, es el autor de nuestra vida. Pero es más que eso, ¿cierto? Porque cuando vivíamos en este mundo, antes de conocerle, también estábamos muertos en pecados y en delitos. Y Él entonces otra vez nos vuelve a dar la vida. Entonces, en ese segundo sentido, Él también es el autor de nuestra vida. Entonces, vamos a Efesios 2:10. ¿No tiene? Amén. Vuelve acá, ¿no? Entonces somos hechura suya. ¿Para qué? Entonces aquí ya está hablando de nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Porque dice que somos creados en Cristo Jesús. Nuestra nueva naturaleza ahora es en Cristo Jesús, nuevas criaturas. ¿Para qué somos creadas en Cristo Jesús? ¿Para qué nos vuelve a dar vida? Para hacer toda buena obra, ¿cierto? Toda buena obra. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, vemos los dos sentidos de Cristo como autor de nuestra vida, como nuestro creador, físicamente hablando de creador de toda criatura, y nuestro creador en una nueva vida, esa nueva ciudadanía de la que hemos venido a hablar. ¿Cierto? Y tenemos mucho que hacer porque el mundo afuera sigue escogiendo a quién. Al homicida, ¿cierto? Al malo, a Barrabás. Hola, Jerita. La mentira, sigue escogiendo vivir en sus delitos y pecados, sigue escogiendo vivir en las tinieblas. Así es. Así es. Entonces, de verdad que la tarea que tenemos nosotras en esta mañana, bueno, este año que está empezando, es ir y mostrar al autor de la vida, ¿sí? Al que tienen que escoger. ¿Y por qué lo tienen que escoger? Porque Él es vida, Él es la fuente de vida eterna. ¿Sí? Él es el pan de vida, el que nos da el alimento, el que nos sustenta, no como lo que estaban esperando los fariseos, en que nos dé, que caiga la comida del cielo. ¿Sí? Es alimento espiritual que vivifica nuestra alma y nuestro espíritu. Bueno, entonces, eso con respecto al autor de la vida. Y vamos a nuestro último punto, la resurrección y la vida. Juan 11:25. Amén. Yo soy
otro de los grandes yo soy, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Y hemos estudiado, que es nuestra, lo acabamos de leer, ¿cierto? Nos resucitó cuando vivíamos muertas en nuestros delitos y pecados. Pero aquí también habla de la otra resurrección, ¿cierto? De la resurrección en los tiempos, en el tiempo postrero. Y entonces, esa es nuestra esperanza. Es la esperanza que no tienen los de afuera, ¿cierto? Sobre todo en esta época donde hemos tenido que enfrentar tantas muertes de tantos seres queridos, allegados, algunos más que otros. Pues en mi caso, yo me asombro de la cantidad de seres que se han ido, 3 tíos, un primo, o sea, realmente la muerte ha tocado. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotras como cristianos? Que no es la que tiene el mundo, claro, la muerte causa dolor, ¿cierto? La muerte causa tristeza, el Señor lloró cuando su amigo Lázaro murió, o sea, no quiere decir que no tengamos que sentir dolor, pero nosotras tenemos una manera de manejar la muerte distinta, ¿cierto? Con esperanza. Se nos fue Blanquita, se nos fue mucha gente en este tiempo de pandemia. Y muchos no por la pandemia, sino por otra situación, se nos está Alejandro, ¿cierto? Pero nosotras tenemos un gozo en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué la gente pensará que estamos locos? ¿Pero por qué? Por todo lo que hemos estudiado en esta mañana, ¿cierto? Porque tenemos vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Y vamos a tener no muerte eterna como los de afuera, sino esa vida eterna. Entonces, tenemos un lugar especial en el cielo, ¿cierto? Dice, ¿qué versículo dice que estoy preparando moradas? Juan 14. Vamos a Juan 14. Juan 14. Dice que Él se fue a preparar nuestra morada en el cielo porque muchas moradas hay. ¿Quién lo tiene? Sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, ¿cierto? Y sabemos que el Señor habla con verdad. No hay mentira en sus palabras. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí le está hablando a los discípulos, pero también dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ¿cierto? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿cierto? Y luego hemos estudiado que Él vino a salvarnos a todos. Así que todos tenemos esta esperanza de vida eterna y Él está preparando un lugar. Por eso Él está y se fue antes que nosotros, a prepararnos una bella morada. Esa es la diferencia que tenemos con el resto del mundo. Esa es nuestra esperanza. Bueno, y creo que ya vienen los hombres, entonces vamos a dejar aquí en esta mañana. Ya, qué pena. Gracias a todas. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres el pan de vida, Señor. Tú nos has mostrado, Padre amado, que nos amas demasiado, Señor. Gracias, Señor, por esa muerte sacrificial en la cruz, Señor, porque nos regalaste la vida en abundancia, nos regalaste la vida eterna. Gracias, amado Padre Celestial. Ponemos en tus manos este resto de mañana, Señor. Dejamos en tus manos a nuestro hermano Carlos, Padre Celestial, para que a través de él en esta mañana podamos seguir siendo alimentadas con tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y con el Espíritu Santo. Amén y amén.
Necesita, Jonathan está todavía arriba con los chicos, ¿cierto? Tenemos un momentito que se nos unan algunas personas más y empezamos. Muy bien. Nuevamente bienvenidos. Es una sensación extraña, por supuesto, que nos hace falta el pastor Mauricio, pero fíjense que el propósito de la iglesia, como él lo ha dicho, es continuar en la obra, y continuar en la obra precisamente es poder llevar a cabo las actividades de una manera organizada y especialmente trayendo el mensaje de la palabra. Acabamos de tener hace unos minutos en la Escuela de Damas y en la Escuela de Caballeros una oportunidad maravillosa de seguir escudriñando, de seguir entendiendo las cosas que el Señor nos quiere decir. Y de eso se trata. Se trata de que la palabra de Dios prospera y crece de manera permanente. Si regresamos 20 siglos, seguramente encontramos al apóstol Pablo en Corinto parado frente a una multitud, quizás en este mismo día, como un día domingo, y tratando de hacer nuevamente, de llevar una comprensión a través del Espíritu para que se puedan convertir más personas. Y esa es la continuidad que la iglesia debe tener. Hoy no está muy llena. Muchas veces nuestro pastor, cuando ve la iglesia de esta forma, siempre hace un llamado a todos nuestros hermanos que quizás todavía están en la virtualidad, muchos otros que quizás no tienen la intención de volver. Hace algunos días hablaba con un amigo pastor en otro país y me decía, mira, después de todo este tema de la virtualidad, la situación en la que estamos nosotros hoy es